Bienvenidos a Legal Speaking. Soy Michelle Abreu. Y yo, Carolina Sillier. Somos dos abogadas corporativas apasionadas por los negocios. Nos entusiasma crear estructuras legales que contribuyan al desarrollo económico y empresarial. En este espacio, junto a líderes de opinión, estaremos conversando sobre los principales temas de la agenda global y los aspectos claves a ser tomados en cuenta en la estructuración de negocios y proyectos desde una perspectiva legal y con visión estratégica. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Speaking. En el episodio de hoy estaremos hablando de un tema sumamente interesante, innovación y competitividad en la República Dominicana. Y para ello nos estará acompañando José Nelton González, quien es tesorero y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE. Además, es coordinador de la Comisión de Emprendimiento, Innovación y MIPYMES de dicha asociación y vicepresidente ejecutivo de RC, Contact Center y BPO. Hola José Nelton, bienvenido. Hola, bienvenido a Legal Speaking. Hola Carolina, hola Michelle, muchas gracias por la invitación. Me siento muy privilegiado de compartir este espacio innovador con ustedes y les extiendo mi admiración como profesional y también como miembro que son de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Gracias. Bueno, ya entrando en materia, José Nelton, nos gustaría que le expliques a nuestro público qué se entiende por competitividad, o sea, cuál es el alcance de ese concepto, porque nos parece que hay mucha desinformación y hasta confusión en algunas personas que entienden que competitividad es lo mismo que innovación, que competencia. Cuando competencia lo que se refiere es más bien al comportamiento de los agentes económicos dentro de un mercado determinado. Pero, ¿qué es competitividad? Claro que sí, una muy buena pregunta y es un tema que está muy de moda, muy conversado en estos tiempos. Competitividad no es más que el conjunto de factores y cualidades que tiene un país para medir su nivel de productividad. Y la productividad es importante porque es un factor que permite medir el nivel de ingreso y riqueza y crecimiento de un país, de una economía. Claro. En función de eso, se traduce un bienestar social general para todas las personas, un mayor nivel de ingreso y, como mencionaba anteriormente, mayor riqueza. Excelente. Y ya comentas que hay una cantidad de factores involucrados dentro del concepto. ¿Cómo se mide eso, José Nelton, realmente? Mira, el Índice Global de Competitividad es un ranking que publica el Foro Económico Mundial anualmente. Y ahí se evalúan varios factores que se utilizan para poder comparar una economía con otra. Uh-huh. Pero hay 4 factores que son los principales. El primero es el ambiente apto. El segundo es talento humano. El tercero es mercado. Y el cuarto es un ecosistema de innovación. Entonces, un ambiente apto significa, en términos generales, si existe la infraestructura, si hay adaptación a la tecnología, si hay una estabilidad macroeconómica. Okay. El talento humano, como bien lo dice, es que haya salud y que hayan habilidades para las personas poder asumir los trabajos del futuro, de la revolución 4.0. Uh-huh. El mercado significa el tamaño del mercado, el volumen, los servicios y los bienes que ahí se ofrecen y también la profundidad del sistema bancario. Y por último, el ecosistema de innovación, que no es más el dinamismo de los negocios. Qué tan fácil es crear un negocio, qué tan fácil es innovar y qué tan fácil es poder crear eficiencias dentro de los servicios o productos que existen actualmente. O sea que, bueno, me imagino que este tema de la innovación, independientemente de que se midiera antes, cobró mayor relevancia su evaluación luego de la pandemia. Definitivamente el que no innovara no iba, en algunos mercados literalmente era su sentencia de muerte, o sea, iba a dejar de existir. Entonces, si tú pudieras abundar un poquito para nuestros oyentes, ¿cómo influye la innovación en la competitividad? Ya nos dice que se mide, pero ¿cómo impacta? Claro, importantísimo. Y como te mencionaba anteriormente, el índice global de competitividad en los ejes que mencionamos anteriormente, uno de ellos siendo la innovación, nos lleva a pensar que la innovación es un eje central, es la columna vertebral, si se quiere decir así, del desarrollo económico de un país. La innovación en la pandemia, como tú pudiste ver, fue el factor clave para que las empresas pudieran brindar resultados a
riesgos que existían en ese momento. Entonces, hay una relación directa, fruto de esa experiencia, que los países que tienen mayor nivel de desarrollo en innovación son capaces de adaptarse de una forma más rápida ante cualquier cambio económico, social, político que pueda surgir. Ok. Y bueno, ahí veo que algo bueno puntualizar, siempre cuando uno piensa en las innovaciones que surgieron de la pandemia, uno siempre la asocia con innovación tecnológica. Y ahí es bueno, escuchándote, quizás hacer esa aclaración. O sea, innovación no necesariamente tiene que ser a través de tecnología, no tiene que ser necesariamente digitalización, es parte de, pero me encanta lo que explicabas de que tiene que ver mucho con adaptabilidad. Hay un tema de que tú te adaptes o tengas una capacidad de crear conocimiento útil para adaptarte o para transformarte a la situación del entorno. Y ahí te quería preguntar algunos ejemplos, porque por ejemplo, ok, transformación digital no, pero modelos de negocio nuevos que no teníamos. Cuéntanos un poquito algunos ejemplos de innovación en el mercado, en la economía, que quizás no necesariamente estén relacionados con transformación digital, si es el caso. Claro que sí. Y es un buen punto hablar de transformación digital, porque antes de responderte a esta pregunta, yo creo que dentro de competitividad hay ciertas acciones que se han tomado que precisamente mencionan el tema de transformación digital, pero no necesariamente es el único. Por ejemplo, existe una Estrategia Nacional de Competitividad que se basa en la Estrategia Nacional de Desarrollo y también han habido reformas y acciones para simplificar los trámites, burocracia cero y las reformas que se han propuesto del Poder Ejecutivo a la reforma policial, la transformación digital, la modernización del Estado, a transparencia e institucionalidad. Entonces, todo eso va ligado al tema de innovación, pero no necesariamente hay que atar innovación con tecnología. Claro. Innovación dentro de ese índice global, yo te diría que se ve de forma macro en el punto de, en el mercado laboral, qué tan sofisticado se ha vuelto en comparación a años anteriores. En temas sociales y económicos es cuánto desarrollo, cuánta investigación se ha realizado, cuántas publicaciones científicas se han hecho, cuántas patentes se han creado. Entonces, en cuanto a experiencia, no necesariamente, como tú dices, tiene que ser tecnológico, es simplemente una mejora en un proceso, en una idea que se pueda aplicar de forma útil para el crecimiento de una empresa y de la economía, que tenga un uso social general. O sea, que tiene una aplicación, un impacto tanto a nivel privado, o sea, en los negocios, como ya a un nivel mucho más general, a nivel de sociedad, o sea, a nivel de país. El que tú implementes la innovación, de ahí que tengan que haber, como tú mencionas, políticas públicas tendentes a lograr esos hitos, ¿verdad? Correcto. De innovación. Correcto. Y ahí el tema de innovación resulta ser tan importante y por eso aparece dentro de los factores de competitividad y tiene su índice global de innovación separado también, porque aunque mide muchos de esos factores que se miden en competitividad, el tema de innovación es algo necesario para que un país pueda desarrollarse. Tú me preguntabas de ejemplos. Mira, yo estoy en el sector de BPO y Contact Center, como tú bien decías, Carolina, al inicio. Y esta semana estuve participando en otro panel relacionado a comunicación. Pero una de las preguntas fue muy interesante porque yo entiendo que hablaba mucho de lo que es innovación. Conmigo participaba también Cervecería Nacional Dominicana y participaba Philip Morris. Y ahí hay temas sociales, por ejemplo, el tema del uso del tabaco, que requiere un cambio. Totalmente. Y es, por ejemplo, en el caso de Philip Morris, ellos mismos son los que están innovando en que ya no se utiliza en el tema del cigarrillo, con los cigarrillos electrónicos y las modalidades que tienen, no utilizan ya la combustión. Entonces, una de las preguntas que se hizo en ese momento fue, es como un arma de doble filo porque tú estás impulsando algo que es dañino a nivel de comunicación, pero la forma de tú poder mantenerte, desarrollarte y tener esa resiliencia es que las personas vayan migrando a un producto nuevo del que tú desarrollaste. Y en el tema de cervecería es similar. Ellos han desarrollado un ecosistema de sus suplidores, de los colmados, de los negocios,
donde a través de la fintech ellos pueden monitorear los niveles de inventario, se pueden poner órdenes y hay un tracking electrónico de todos esos suplidores que son parte de su desarrollo y su bienestar. No es, en lo que conozco, un negocio necesariamente para hacerlo rentable, aunque quizá pueda ser en algún momento, es más visualizado desde el punto de vista de apoyo a la innovación y de apoyo al desarrollo que ellos tienen. Qué bien. En el tema de contact center, que es donde yo me desempeño, ahí ustedes podrán decir, bueno, las interacciones con la persona siempre van a existir. Te digo, sí, pero hay muchas de esas interacciones que no necesariamente tienen que ser atendidas por una persona. Ya conocemos software e innovaciones tecnológicas que son independientes. Por ejemplo, existen agentes virtuales que de forma independiente pueden asistir en una llamada, asistir a un cliente, hacer una venta, hacer un cobro, hacer un soporte técnico. También existen software que normalizan el acento que tiene la persona para que sea un poco más receptivo. Neutral. Claro. Entonces, todo ese tipo de innovación no necesariamente tiene que ser tecnológico, pero existe y tiene un uso dentro de la economía que lleva al progreso. Entonces, sí, yo creo que el tema de innovación es, como mencionaba anteriormente, la columna vertebral del desarrollo y de la competitividad de cualquier país. No hay duda, y definitivamente es un buen ejemplo que mencionaste esos dos casos, porque está el tema de la competitividad y también está el tema de la sostenibilidad. Eso iba a decir. Y realmente en el día de hoy, bueno, ¿qué nos ha llevado a donde estamos? Nos ha llevado el business as usual, el BAU. Entonces realmente, ¿cómo tú debes hacer la cosa como siempre las has hecho? Solamente innovando. O sea, hay una frase súper cliché que es o innovas o mueres. Y realmente en estos tiempos ya estamos ahí. Ya tenemos que movernos definitivamente con el reloj puesto encima a nuevos modelos. Y es muy difícil transformar industrias completas, mercados completos, si no es innovando. Esa es la única manera, y eso también nos va a dar, como tú dices, mucho más competitividad como país, porque hay cosas que estamos hablando de oportunidades de mejora internas, administrativas, operativas, a nivel de país, generación de negocio que puede crecer exponencialmente con esas mejoras innovadoras. Claro. Importante también mencionar que desde la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios tuvimos la visión, o el grupo de empresarios que también formó parte, antes que yo, de la Junta Directiva de sus miembros, tuvieron la visión y tuvieron la madurez de poder identificar que el emprendimiento, que las MIPYME y que la innovación iban de la mano. Y por eso se creó una comisión con ese objetivo de poder seguir canalizando el pensamiento joven que desarrollara reformas, propuestas nuevas y que impulsara el ecosistema emprendedor. Perdona que te interrumpa, pero me encanta eso, escuchar eso, que desde Ángel se está apoyando eso, porque a mí innovación me da juventud, o sea, para mí van íntimamente ligadas, no necesariamente, o sea, no es que estoy diciendo, pero como al final es hasta cierto punto disruptiva, o sea, cuando tú innovas, tú estás cambiando algo, como tú bien explicaste hace un momento. El tú tener ideas nuevas de personas preparadas, yo creo que lo ayuda, o sea, lo cataliza de una forma mucho más eficiente. Entonces, ¿qué ustedes están mirando desde Ángel para eso? Y que nos expliquen un poquito cómo ustedes ven esa correlación que tú mencionas entre MIPYMES e innovación. Claro. Mira, desde mi punto de vista, hay una teoría económica que se llama la teoría de destrucción creativa. Y lo que te dice es que las empresas que existían hace 10, 15, 20 años y que eran las que dominaban el mercado, no necesariamente son las que dominan ahora. La teoría de destrucción creativa ya es una teoría que tiene muchos años y se ha ido ajustando, pero básicamente lo que te decía es que la economía no tiene un crecimiento lineal. La economía es cíclica y dentro de esos picos y valles existen conductas que destruyen la creatividad. Por ejemplo, cuando la economía está creciendo, hay mucho dinero y las empresas toman un rol un poco más pausado y no invierten en innovación. Y ahí viene el tema de invertir en innovación e investigación. Y cuando está en recesión, pues la gente se contiene, se contrae y es un poco más temerosa. Entonces, ¿de dónde viene? Viene del emprendimiento. En el país de nosotros,
en República Dominicana tenemos una naturaleza de ser emprendedores. Pero ese emprendimiento, que componen el 80% de las empresas, son MIPYME. Y no necesariamente están atados al tema de innovación, es mucho de comercio. Entonces nosotros tratamos de impulsar todas las MIPYMEs que tienen un componente innovador, porque sabemos que a partir de ahí se van a generar las eficiencias que se necesitan. Y por eso, desde ese punto en ANGE, en la comisión, que también tenemos otras comisiones de sostenibilidad, de justicia y legislación, de economía y energía, todas se unen y todas tienen un eje transversal que desde cada perspectiva, miembros como ustedes en la transferencia de conocimiento, que es parte de la competitividad también, ayudan a que se formulen propuestas y reformas que son necesarias para poder avanzar desde el ranking que hoy recibimos a un ranking mucho mejor. No hay un país rico con nivel de competitividad bajo y no hay un país pobre con un nivel de competitividad alto. Claro. Entonces todo va de la mano. Y en ANGE, en la Comisión de Emprendimiento, Innovación y MIPYME, este año ya hemos invitado a varios expositores a hablar de temas importantes de innovación. Ahí se habló, por ejemplo, de blockchain y metaverso. Ay, qué bien. Hablamos del GEM, que fue algo que ustedes cubrieron con el presidente Luis Manuel Pellerano en otra versión del podcast, que trata del Global Entrepreneurship Monitor. Y también hemos hecho talleres con la OCTIC de cómo tú puedes innovar en tus negocios, y se ha ido midiendo el comportamiento de las MIPYME, el comportamiento económico, para poder contribuir a soluciones que son necesarias para la transformación. Un importante también fue hace poco que recibimos a Bartolomé Pujals, que fue designado como director del Gabinete de Innovación por un decreto del presidente Abinader, y tuvieron como objetivo formular una política nacional de innovación que salió hace poco tiempo. Y cuéntanos sobre eso, José Nelton. Sabemos que está esa política, como tú decías, todo en cierto modo se conjuga. Tenemos una política nacional de innovación, tenemos una agenda digital, tenemos la política de competitividad. Cuando ustedes ven todo esto como asociación, como empresarios jóvenes, ¿qué han identificado en la misma política y en los temas de diagnóstico que la misma política trajo a la vista, que son los temas transversales importantes para nuestro país para impulsar esa innovación? Claro, mira, desde la Política Nacional de Innovación que nos presentaron a todos los miembros, surgieron temas, desafíos priorizados y desafíos transversales. Desafíos transversales es crear la cultura y la mentalidad de innovar. Que es bastante eso es un reto. que es difícil, la verdad. Y conlleva a recursos, no solamente del Estado, conlleva un ecosistema donde intervenga el empresariado, la academia y también el Estado. Un dato curioso es que en los países desarrollados el funding, el financiamiento para los emprendimientos no viene en su mayoría del Estado. Y en países como el nuestro sí, sino que vienen de las universidades y vienen de las empresas porque ven el valor que tiene seguir innovando por los temas que conversábamos. Tengo un amigo estudiando su hija en una universidad extranjera. Ella está estudiando emprendimiento. O sea, eso es una carrera ya. En este país todavía, lamentablemente, nos falta un camino por recorrer, pero qué bueno que por lo menos se tiene identificado que esto no puede ser un esfuerzo del sector privado y del sector público solamente, incluyendo a la academia se tiene que involucrar definitivamente. Sí, y ahí en la Política Nacional de Innovación se recogen una encuesta y experiencias de otros países que le han permitido estar por encima de ese nivel de competitividad en función de su nivel de ingreso o del PIB. Y dentro de los 3 desafíos priorizados que ellos identificaron está, como mencionaba anteriormente, talento humano. Formar personas que tengan las habilidades para poder desempeñarse en los trabajos de la Revolución 4.0, que integra la tecnología con los procesos. También que haya un ambiente apto, y lo hablamos en temas de competitividad, que hubiera infraestructura, que se adaptara a la tecnología, que hubiera estabilidad macroeconómica,
y también que haya una gobernanza efectiva. Una gobernanza efectiva significa que se cree un ecosistema donde la academia, donde el Estado y donde las empresas puedan recoger las iniciativas que están un poco dispersas y alinearla en ese mismo foco para poder alcanzar esos resultados en un menor tiempo. Y por último está el tema de inversión en la innovación, que menciona ahí que tiene como meta alcanzar el 1% del PIB en innovación, investigación y desarrollo. Qué bien. Y todo eso se va atando a las reformas que se proponen a nivel público, pero que también vienen impulsadas por el mismo empresariado, por ideas jóvenes, por los conocimientos que tienen nuestros miembros de experiencia vivida. El tema de la simplificación de trámites, leí que había más de 1.800 trámites y tenían costos que representaban creo que el 5.5% del PIB. Duplicados. Nosotros como abogados lo sufrimos constantemente, o sea, que acompañamos a nuestros clientes en procedimientos administrativos que involucran distintos entes y órganos de la administración, o sea, del gobierno. Participa por un lado una comisión, una superintendencia, y tú ves que te piden los mismos documentos en un sitio y en el otro, como parte de un mismo procedimiento. Entonces, la idea de cuando una vez esa ley se implemente, porque ya se convirtió en ley, es eso, es que eso no suceda, entre otras cosas, o sea, que se simplifiquen los procedimientos administrativos, y eso obviamente va a impactar, claro, como tú lo dices, que positivamente. tú quieres fomentar la fluidez de las Totalmente. ideas. Tú no quieres poder limitar la capacidad de los jóvenes de investigar, de tratar una idea nueva, de un proceso nuevo, de algo que puede ser revolucionario. Como tú mencionabas, el tema de la pandemia, eso aceleró todo. Claro. Y la mayoría de las empresas tuvieron que innovar. Algunos lo hicieron con herramientas, infraestructura del momento, pero que llevaron a su extremo. Y pudimos validar, por ejemplo, en el sector de contact center, que el teletrabajo podía ser real. Claro. Y nadie se imaginaba o se atrevía a hacerlo por un tema de cultura, por un tema de reliability. No existían las condiciones, sin embargo hubo que hacerlo. Claro. Y funcionó. Claro. Y hay oportunidades también de mejorarlo. Entonces, toda esa reforma, todos esos pensamientos, todas esas ideas, la transferencia de conocimiento, esto que hacen ustedes es innovador y es parte de las políticas que se proponen dentro de la innovación, dentro de la competitividad, para que haya una transferencia de conocimiento. Y, por ejemplo, en otros países que nos mencionaba Bartolomé, están los semilleros digitales en Argentina. Y a lo mejor ustedes ya... No, cuenta un poquito para Exacto. todo el público cómo funciona. Sí, no he estado expuesto a eso, pero es básicamente personas que se desarrollan en empresas grandes de tecnología o que tienen alguna habilidad en temas tecnológicos, pues se acercan a comunidades con menos facilidades y le transfieren esos conocimientos, desarrollan a esos jóvenes para que puedan aplicar esos conocimientos en un trabajo en futuro o en su día a día, ya sea para innovar, emprender. Emprendimiento existe muchísimo aquí y el GEM es evidencia de los resultados que hay en nuestro país y a nivel global. Pero nos falta un poco más de un componente de innovación y si nosotros le ponemos el énfasis con el cual lo definimos, de que es la columna vertebral, pues entonces hay que invertir en eso, pero no puede recaer solamente en el Estado, tiene que recaer también sobre la academia y sobre el empresariado, que son los más interesados de crear ese bienestar social general y que haya un desarrollo socioeconómico. ¿Y qué tipo de iniciativa, por ejemplo, ustedes como jóvenes empresarios también identifican que pueden impulsar ese conocimiento en el talento humano de forma más inmediata, sobre todo considerando que, como tú dices, bueno, evidentemente en cada disciplina pues se necesita conocimiento y talento humano, pero cuando hablamos de innovación, estamos hablando de algo muy inmediato. Cuando hablamos de innovación tecnológica, también es muy inmediato. Estamos en una sociedad donde actualmente, en esta industria 4.0, donde hoy algo es nuevo y ya mañana hay otra versión, Así es. otra tecnología. Entonces, ¿cómo ustedes ven que puede ese talento humano con la academia, con el empresariado, impulsarse rápidamente el conocimiento? Porque el sistema actual es sumamente formal. Y complementando la pregunta de Michelle, o sea, y utilizando un concepto que tú mencionaste,
ayúdanos a transferir tu conocimiento para explicarles a nuestro público qué pueden hacer esas MIPYMES que empiezan, esos emprendedores, para también incorporar la innovación dentro de su modelo. Claro. Buenísima pregunta. Y no podemos pasar ahora aquí desarrollándola. Pero si tuviera que simplificarla en 2 o 3 líneas, te puedo dar un ejemplo reciente. En ANGE somos aliados también al Ministerio de Industria y Comercio y recientemente tuvimos un programa de mentoría. Excelente mentoría. Sí. Donde los miembros transferían ese conocimiento a MIPYMES que tenían alguna necesidad estratégica, de logística, financiera, legal, de lo que sea, tecnológica, y nosotros, o lo que somos un poco más afortunados de haber tenido una experiencia un poco más elevada, pues facilitar, es como un semillero. Ajá. Eso Y le va transfiriendo ese conocimiento. Entonces tuvimos ahora un programa de mentoría que fue sumamente exitoso, que se quiere continuar. Los que participaron, tanto del lado de mentoría como los que recibieron la mentoría, lo han catalogado como una experiencia transformadora. Ay, qué bien. Y sí, o sea, lo que ustedes hacen aquí es básicamente lo que nosotros queremos hacer a nivel individual de empresa, donde cada empresa, en la etapa que esté, reciba la ayuda que necesita. Y hay otros jugadores dentro del ecosistema, los centros MIPYME, las mismas universidades, los gremios como ANGE, que participamos de eso, pero quizás lo podemos hacer de una forma mucho más coordinada. Y eso es lo que esta política de innovación, junto con la estrategia de competitividad, la estrategia nacional de desarrollo y todas las reformas que estamos en el día a día trabajando, son lo que van a facilitar que eso suceda. Sí, el desarrollo, o sea, está la ley de Moore, que es una forma interesante de poder medir el desarrollo tecnológico, que te dice que tú puedes medir el desarrollo tecnológico en función de la cantidad de transistores que se incluyen en un microchip. Mientras más tú vas entrando, que según la ley de Moore se duplica cada 2 años, entonces más capacidad tiene, sí, tiene más capacidad, pero también representa un desarrollo tecnológico. Entonces, sí, van a existir siempre ideas nuevas, ideas innovadoras, pero de eso se trata, de que haya una pasión por el cambio, una búsqueda constante de eficiencia que empuje ese desarrollo, que se va a traducir de nuevo en mayores ingresos para la persona, una estabilidad social general y una calidad de vida mucho mayor. Entonces todos salimos ganando. Interesantísimo. Súper interesante. Y como tú bien dices, como que uno siente que el tema crece y se expande. Ajá. Y a medida que tú nos explicas cosas, nos surgen nuevas inquietudes. Sí. Bueno, te iba a preguntar cómo ustedes ven, por ejemplo, inversión en innovación. Wow, qué complicado siempre ha sido, por ejemplo, para el emprendedor tener acceso a financiamiento. Imagínate la innovación, que es algo que hay que casi evangelizar para entender. Tú mismo decías que las empresas llegan a un momento donde están tan bien que no invierten en innovación y cuando están mal tampoco pueden. Claro. Entonces, imagínate tú, el tema queda a un lado. ¿Qué tipo de estructuras podrían funcionar, otros modelos o opciones ustedes ven que pueden ser catalizadoras de esa canalización de inversión para innovación? Claro, mira, el mercado dominicano, como ustedes bien saben, apenas empieza a desarrollarse. Una forma también de ver el nivel de inversión es viendo la cantidad de negocios que se hacen a través de fondos de capital de riesgo. Y eso es algo que, aunque ha existido por muchos años, en nuestro país ha tomado un auge reciente porque quizá no existían las leyes necesarias para poder proteger los intereses de quien administraba los fondos y quien los recibía. Entonces, a nivel de financiamiento, es como te digo, no debe necesariamente venir del Estado. No. Tiene que venir de las empresas por un tema de sostenibilidad en el tiempo, de crecimiento, y que por ese incentivo, que casi siempre viene de MIPYME, haya un área donde sea dedicada solamente a la investigación y el desarrollo, a probar nuevas ideas, a que fallen, a que venga un público de fuera, a quizá ver un ángulo que no se ha experimentado antes, y de repente eso se convierte
en un desarrollo multiplicador para esa Totalmente, empresa. totalmente. Y tú acabas de decir algo, o sea, tú tienes que tener presupuesto para que se equivoquen. Tú no Claro. puedes estar pensando en un gran proyecto que va a salir todo bien. Tú tienes que tener un presupuesto para ir perdiendo dinero Así es. hasta que tú empieces a ganar. Los MVP, el Minimum Viable Product. Claro. Y eso es una cultura que aquí no tenemos tampoco, de tener un presupuesto ahí en ensayo, contando con un futuro. Eso Pero es muy importante. Por lo que acabamos de escuchar en el episodio de hoy, vamos en camino. Sí, o sea, vamos que eso encaminados. nos alegra muchísimo. No sé si quieres, te pediría que compartas unas palabras como finales de conclusión para nuestros oyentes. Claro que sí. Yo primero agradecerle de nuevo la oportunidad de compartir ese espacio con ustedes y de invitar a otras personas que también tienen el deseo de contribuir a que se acerquen a ustedes, a gremios como Ángel y a empresas que tienen eso dentro de su cultura. Y en ese sentido, como mensaje te diría que desde nuestras empresas podemos contribuir a la transformación en la competitividad del país y la innovación, apoyando ideas valiosas, invirtiendo en oportunidades, ideas nuevas que pueden transformar nuestro bienestar y un mejor futuro, que es lo que todos queremos. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel, por ese mensaje. Es para nosotros muy importante. Aquí, Legal Speaking, siempre damos un mensaje. Traemos temas que impulsen el crecimiento económico, el crecimiento del motor, que es el empresariado. Y vemos este tipo de temas cuando sobre todo ya se está trabajando, Legal Speaking, en un marco habilitador, como lo son las políticas públicas, pues entender la visión que tiene el empresariado de esto. Y de verdad que nos enriqueció mucho esa visión que nos compartiste. Y estoy segura que nuestros oyentes también, así que muchísimas gracias por su escucha. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes como Legal Speaking RD, incluyendo nuestro canal de YouTube, ya estamos disponibles. Asimismo, búsquenlo, Legal Speaking RD. Hasta la próxima.